Bueno, vamos a comenzar. A lo mejor va a ser un poquito ruido esa cosa. Sí, para que puedan oír. Bueno, entonces este pequeño ejercicio que acabamos de hacer es para que ustedes se vayan familiarizando con la Biblia, cómo poder buscar salmos de acuerdo a la necesidad. Son 150 salmos que trae las Sagradas Escrituras, bellas oraciones que nos dan respuestas a las necesidades. Si uno está afligido, si uno está triste, si uno está contento, que si el otro quiere alabar al Señor, que si otro está en la cárcel. Entonces, esa es la forma como podemos encontrar, porque hay muchas personas que dicen, es que yo no sé orar, yo no tengo facilidad de palabras. Bueno, entonces ya hay 150 salmos escritos ya para hacer oración, listos para que los puedan devorar los católicos, ¿no? Entonces, para poder hacer oración para un enfermo necesitamos conocer dónde encontramos los salmos. A ver, ¿quién encontró un salmo para enfermos? A ver, ¿pueden leer dos, tres versículos? El Salmo 88, oración del enfermo que se acerca a la muerte. Y se parece que los que conocen a Cristo nunca deberíamos hundirnos en la desesperación. Sin embargo, hay días que para nosotros el cielo está tapado. Ok. Bueno, hay una introducción en cada salmo. La mayoría de los salmos traen una introducción como el que acaba de leer el hermano Juan. Esa introducción no se lee cuando van a hacer una oración para el enfermo porque lo acaban de matar. Porque dice oración para el enfermo que se acerca a la muerte. Entonces se leen los versículos nada más. Recuerdo que una ocasión cuando estaba joven fuimos a visitar a un jovencillo que no era católico, estaba enfermo y a uno le pedimos que hiciera un salmo y buscó ese salmo precisamente, ¿no? Y le leyó la introducción y de volada se paró, ¿no? Porque decía oración del enfermo que se acerca a la muerte, ¿no? Y por lo que se alivió. Pero no siempre funciona esto. No siempre funciona. Así que se lee únicamente los versículos, no la introducción. ¿Ok? Y es así como vamos a aprender a hacer oración para el enfermo. A ver quién tiene, léale dos versículos del Salmo, ¿qué era? 88. Señor, mi Dios, te clamo a ti de día y de noche. Me quejo en tu presencia. Número 3. Que hasta ti llegue mi oración. Presta atención a mi clamor. Número 4. Pues de pruebas mi alma está saturada y mi vida está al borde del abismo. Bueno, entonces, de esa forma nos damos cuenta que es una oración para uno que está enfermo. O sea, que el salmista está escribiendo una oración porque se encuentra en una situación de enfermedad. No es que lo haya escrito cuando está sano, no. El salmista o los salmos son de acuerdo a la situación, cómo se encuentra la persona o cómo se encuentra el que lo escribió. La mayoría de los salmos se le atribuyen al rey David. Entonces, por eso es la situación, es cómo es que está en esa ocasión. A ver, ¿quién más? A ver. Tengo el 69, dice, oh Dios, sálvame, que las aguas me llegan hasta el cuello. Me estoy hundiendo en un cieno profundo y no hay dónde apoyarme. ¿Me sigo? Un versículo más. Me había arrastrado a profundas aguas y las olas me cubren. Me agoto de gritar, me arde la garganta y mis ojos se cansan de esperar a mí mismo. Bueno, más o menos por ahí va la idea, ¿no? A ver, ¿quién tiene otro? A ver. A ver. No, ahorita leemos más, ¿ok? A ver. Salmo 6. Ten compasión de mí que estoy sin fuerzas, sáname, pues no puedo sostenerme. Bien, ese está adecuado. 62. A ver. En Dios solo descansa el alma mía, de Él espero mi salvación.
sol es mi roca y mi salvador, es mi fortaleza, no debe vacilar. Bueno, ahí va entre no muy grave y más o menos, ¿no? ¿Usted? 41. A ver, 41. Feliz el que se acuerda del pobre y del débil en el día malo, lo salvará el Señor. El Señor lo guardará, lo mantendrá con vida y feliz en esta tierra. ¿Sí? No lo dejarás en manos de sus enemigos. El Señor lo acompaña en su lecho de dolor y le arregla la cama mientras está enfermo. Muy bien. ¿Quién más se levantó? A ver, usted. Pues yo encontré en el 141, no sé muy bien todavía, pero ¿Qué para todo? sí, Ok. dice, Señor te llamo, ven a mí sin demora, escucha mi voz cuando a ti grito. Otro versículo, a ver qué. Dice, suba a ti mi oración como el incienso, mis manos que a ti levanto sean como la ofrenda de la tarde. Bueno, no está más para enfermo eso. ¿No? Ahorita vamos con usted, a ver. Señor, escucha mi plegaria, que mis gritos lleguen hasta ti. No me escondas tu cara en el día de mi desgracia. Vuelve tus oídos hacia mí el día que te invoco. Apresúrate a responderme. ¿Qué salmo es? 102. 102. Salmo 38, 11. Mi corazón palpita, los fuerzas se me van, hasta me falta la luz de mis ojos. ¿Ok? Sí, está. ¿Usted quería? ¿Sí? Sí, en el Salmo 13 dice, Señor Dios mío, mírame y respóndeme, ilumina mis ojos para que no me duerma con los muertos y la vida, ni enemigos que acabo conmigo, ni mis adversarios se alegren al verme vacilar. Bueno. A ver. Amo al Señor porque escucha el clamor de mi plegaria. Inclino hacia mí su oído el día que lo llame. Me envolvían los lazos de la muerte. Estaba preso en las redes fatales. Me ahogaban la angustia y el pesar, pero invoqué el nombre del Señor. Ay, Señor, salva mi vida. Bueno, entonces, si ustedes se dan cuenta, hay salmos que se adaptan de acuerdo a la necesidad del enfermo en que se va a visitar, ¿no? Hay unos que están bastante graves, otros que están más o menos, y otros que de plano ya están más allá que acá, ¿no? Entonces, por eso es que uno necesita irlos ubicando cuál es la necesidad del enfermo cuando uno va a hacer oración. Bueno, entonces vamos a ver más o menos, no más o menos, sino cómo se hace una oración para un enfermo. Disculpe, Eliseo, que lo interrumpa. Tengo una pregunta. Eso que usted dice, ¿el salmo es de acuerdo, viene siendo también a la enfermedad del enfermo? Sí, En el estatus, yo le digo en el estatus que se encuentra. sí, sí, de acuerdo. Porque hay enfermos que no están, diríamos, muy enfermos, pero necesitan una oración. Y hay otros enfermos que están más, ¿no? Entonces, de acuerdo. Y hay otros enfermos que ya están agonizando también, ¿no? Entonces, es ahí donde podemos hacer oración. Por ejemplo, hace tiempo nos invitaron a hacer una oración, o me invitaron a hacer una oración por uno que iban a desconectar. Entonces, uno no puede llegar y decirle, pues, te vas a aliviar, ¿no? No. ¿Por qué? Porque ya su cuerpo está inconsciente, pero su espíritu está consciente. Eso hay que tenerlo en mente, que el espíritu de una persona que está en coma, que ya la van a desconectar, su cuerpo está inconsciente, pero su espíritu está consciente de lo que está pasando y nos está viendo lo que estamos haciendo, la oración. Pero también dicen que el oído es lo último que pierden ellos. Entonces yo he estado con personas ya agonizando, pero sí escuchan porque levantan el dedo. Entonces es muy bonito poder leerles algo. Sí. Creo que sería maravilloso. Una oración. ¿Cómo no? Sí. Entonces, todos se merecen una oración. En una ocasión, cuando estaba en las misiones,
llegó una señora, todo lo que daba. Y dijo, hermanos, a ver si van a hacer una oración por mi esposo y a ver si en su última minutos se quiere casar conmigo. ¿No? Entonces el anhelo de la señora es que se casara con él. Pero llegamos ahí a la casa, el viejillo estaba agonizando y no estaba, diríamos, consciente de lo que estaba pasando, y le hicimos la oración y luego le preguntamos, hermano, ¿se quiere casar con la hermana? ¿Se quiere casar con ella? Y el viejillo así los viejillos que no. Y no, por más que le insistimos, y no quiso. A los 3 días falleció. A los 3 días. ¿Soltero? Sí. Entonces vemos que en esos casos pues no se puede hacer nada, ¿no? Porque la señora quería que se casara y pues podíamos ir a ver al padre y que los casaran, ¿no? En que sea en eso, ¿no? Pero el señor no quiso, ¿no? El viejillo le apretaba los dientes, no podía hablar, pero apretaba los dientes y decía así que no. ¿No? Entonces ahí es donde realmente pues tuvo la oportunidad, no sé si se arrepintió o no, pero de poder llegar más fácil, si se arrepintió, de poder llegar más fácil al reino. No sé cómo le iría en su vida de matrimonio, eso sí, no lo sabemos, pero eso sí, no quiso ni aún muriéndose. Entonces, por eso es que los salmos son precisamente para eso, ¿no? Entonces, ¿cómo se desarrolla una oración para un enfermo? Bueno, primero se empieza con la Trinidad, ¿no? ¿Cómo es eso? Se empieza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así se empieza. Luego se hace un examen de conciencia. Un examen de conciencia es para que la persona que está enferma y uno que va a hacer la oración, al menos haga un recuento de lo malo que ha hecho o que uno ha hecho para que la oración pueda agradar a Dios. Entonces, ese es el examen de conciencia. Entonces, empezamos, por ejemplo, dijimos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y luego podemos decir, para que nuestra oración pueda agradar a Dios, purifiquemos nuestros corazones, arrepintiéndonos de nuestros pecados. Y en un momento de silencio vamos a pensar en qué le hemos ofendido a Dios y a nuestro hermano en particular. Sí se lo aprendieron, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, para que nuestra oración pueda agradar a Dios, purifiquemos nuestros corazones para que nuestra oración pueda agradar a Dios, purifiquemos nuestros corazones y la oración sea grata a Dios y la oración sea grata a Dios. En un momento de silencio, pensemos en qué le hemos ofendido a Dios. En un momento de silencio, pensemos qué le hemos ofendido a Dios y a nuestros hermanos. Entonces, se hace diríamos unos minutos, 2 o 1 minuto de examen de conciencia. Y uno va reconociendo, uno va haciendo su examen de conciencia, qué hice en este día, qué hice o qué no he hecho, y no, hace un examen de conciencia, eso es lo que es examen de conciencia.
Y luego viene el yo confieso. El yo confieso. Todos se lo saben, ¿no? Todos se lo saben. Yo confieso ante Dios, Padre Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por grandes culpas. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Y terminando el yo confieso, viene el salmo. Viene el salmo. El salmo, bueno, los salmos, me dio la tarea de buscar los que son más adecuados. No sé si están dentro de la lista de ustedes, pero si ustedes leen detalladamente en sus casas, entonces pueden agregarle más, ¿no? Entonces no es nada más los que yo traigo, porque hay muchos, yo nada más a los que me acordaba. Entonces pude hacer más o menos una lista. Por ejemplo, el Salmo 3, el Salmo 32, Salmo 32, Salmo 146, el 147, el Salmo 6, el Salmo 20, el 21, el 32, 38, 41, 42, 61, 77, 86, 88, el 116, el 120, 130 y, por ejemplo, si van a visitar a un ancianito, hay un solo salmo para un anciano, aunque no esté enfermo y que quiera que se le haga una oración, es el Salmo 71. Entonces, esa es oración para un ancianito, una ancianita. No sé, que quiera que se le haga una oración. Entonces, cuando se termina el yo confieso, se invita a todos los que están participando ahí a que busquen el salmo que quieran. Entonces, por lo regular se hacen dos salmos. Puede ser el Salmo 20 o Salmo 21. Entonces, por lo regular, dos salmos. ¿Sí? ¿Se lee todo? Se lee completo todo. Todo completo. Entonces, después de terminar cada salmo, se hace una pequeña reflexión de acuerdo a la necesidad, ¿no? Por ejemplo, si lean el Salmo 3, para darles un ejemplo. El Salmo 3, tan cortito. Y después de cada salmo, terminando cada salmo, se dice gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Sí? No se dice palabra de Dios. Sabemos que es palabra de Dios, pero son oraciones, son cantos, son oraciones que se terminan con gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y se responde como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sí. Gloria al Padre, gloria al Hijo. Sí. Se termina en gloria al Padre. Gloria Sí, cada salmo. Todos los salmos. Si lo van a leer completo, se termina así. Si no lo leen completo, no se dice. ¿Sí? Entonces, se responde como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Porque hay personas que dicen, ahora y siempre, por los siglos de los siglos santos. Amén. No es lo correcto. Porque los siglos no son santos.
Ya es ahí una mala costumbre dentro de los católicos, incluso cuando hacen el rosario, ¿no? Y hay que corregirlo. ¿Sí? ¿Cómo se dice? Porque yo Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. No se dice por los siglos santos. Amén. No. Oye, profe, cuando uno se persina, el besito de último no va a hablar tampoco. Bueno, o sea, que cuando uno se persina, se dice únicamente, se contesta o se termina con él. Amén. Amén. Nada más. Pero si quieren hacerlo un besito, a su manito, ¿no? Entonces no hay ningún problema. No hay ningún problema. Pero donde sí tenemos problemas cuando dicen por los siglos de los siglos santos. Amén. Y los siglos, entonces si eso fuera tenemos 21 siglos santos. No, entonces no se dice eso. Qué bueno, porque así dijo una señora, así para mí sí son santos. ¿No? Entonces había que canonizarlos, ¿no? A todos esos. Bueno, entonces, a ver, ¿quién puede leer el Salmo 3? Señor, ¿cuántos son mis adversarios? ¿Cuántos los que se alzan contra mí? ¿Cuántos los que me dicen, ya no tienes en Dios salvación? Mas tú, Señor, eres mi escudo, mi gloria, el que levanta mi cabeza. Tan pronto como llamo al Señor, me responde desde su monte santo. Yo me acuesto y me duermo y me levanto, el Señor me sostiene. No le temo al pueblo que me rodea, que por todas partes me amenaza. Levántate, Señor, sálvame, oh Dios mío. Tú golpeas en la cara a mis enemigos y a los malvados les rompes los dientes. La salvación viene del Señor, que tu bendición venga sobre tu pueblo. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, ahí nos damos cuenta cuál es la situación del autor sagrado en que está escribiendo el Salmo. Entonces, eso es para una persona que no está muy enferma, pero que lo están atacando sus enemigos, ¿no? Entonces, la mentalidad judía era de que el que estaba enfermo, Dios lo estaba castigando, porque algo había hecho mal él o su familia. Entonces, por eso los salmos, si ustedes se dan cuenta, van a tener una mentalidad como así, como de enojo, ¿no? Y algunos van a ser más pacíficos por esa mentalidad. Pero cuando se hace el salmo, pues ya uno va a saber cuál es la enfermedad de la persona en que se va a visitar. Y entonces así empieza una pequeña reflexión. Pues aquí el salmista está hablando de una desesperación, que está poniendo la confianza en Dios, que él está poniendo primero a Dios sobre sus enemigos. Entonces una pequeña explicación de lo que el autor sagrado está diciendo a través de la oración. Y así todos los salmos. Entonces diríamos se termina el Salmo 3, se hace una pequeña reflexión, seguimos a que se lea el Salmo siguiente. Entonces los salmos no únicamente lo puede leer una persona. Si hay 3 o 4, dirían, pues vamos a leer 5 versículos ustedes, 5 yo, 5 aquel, 5 este, para que sea más dinámica la oración. Que no se sienta a un fúnebre, ¿no? O sea, sino que sea, diríamos, dinámica la oración para que el enfermo esté captando y al menos esté haciendo oración con nosotros. ¿Sí me captan la idea? Sí. Bueno, entonces, ¿puedo borrar esto? ¿Sí? Una pregunta, Lisa. Ajá. Y por decir, ya cuando van con las personas a rezar el rosario, ¿verdad? O que la van a visitar a los familiares de los que perdieron a un familiar. ¿Qué salmos se pueden leer ahí? Cuando ya Cuando van a visitar por decir a un familiar que ya sepultaron ok. Hay unos salmos en el encabezado que dicen oración en tiempo de desgracia. Entonces, de esa manera lo van a identificar.
Sí. Entonces, todos los salmos tienen un encabezado, si ustedes se dan cuenta, tienen un encabezado ahí. Es salmo de acción de gracias, salmo de alabanzas, de enfermo, de ancianos, de destierro. Entonces, ahí van a encontrar, por ejemplo, una persona que ya perdió, ya diríamos, murió y uno llegó tarde, ¿no? Entonces, busca el salmo o salmos que dicen en tiempo de aflicción, en tiempo de desgracia. Entonces busca el encabezado y hace el salmo. Otra pregunta. Ajá. No me volteo a ver tanto. Y esa también va a ser la misión de las personas que van a ir a hacer oración por los enfermos. Sí. Visitar por Sí, o sea, todos podemos. Todos estamos capacitados para ir a hacer una oración. Por eso es diríamos el esquema para todos. Porque a veces a lo mejor la que es el ministerio de enfermo no puede y le pide a alguien, ayúdame con hacer una oración, ¿no? Y sí es muy importante eso porque habemos muchas que empezamos al revés. ¿Se me explico? O sea, vamos a visitar a los enfermos, pero no sabemos hacer la oración. Sí. ¿Verdad? Entonces, esto es muy bueno. Sí, y ya siguen un esquema, ya se dan una idea. Sí, claro. Bueno, entonces seguimos. Entonces vemos que empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Luego el examen de conciencia, luego viene el yo confieso, el salmo y aquí viene lo bueno que es la lectura, ¿no? La lectura. Entonces, la lectura por lo regular tiene que ser de acuerdo al enfermo. De acuerdo al enfermo. Por ejemplo, si ustedes ven Santiago 5, 13 leámoslos hasta el 16. Leamos hasta el 16 en Santiago. Ahorita les doy otros textos bíblicos más que lo pueden usar también. Pero primero que se me viene a la mente es Santiago 5, 13. Y terminando la lectura, pues ustedes saben, se dice palabra de Dios. ¿Ok? Sí. Palabra de Dios. Entonces, terminando la lectura, viene una pequeña reflexión. Por ejemplo, vamos a ver lo que nos dice Santiago. A ver, ¿quién lo quiere? A ver, ¿ven? ¿Hay entre ustedes alguno desanimado que rece? ¿Está alguno alegre que cante los himnos a Dios? ¿Hay algún enfermo que llame a los ancianos de la iglesia, que oren por él y lo unten con aceite en el nombre del Señor? La oración hecha con fe salvará al que no puede levantarse, y el Señor hará que se levante. Si ha cometido pecado, se le perdonará. Reconozcan sus pecados unos ante otros y recen unos por otros para que sean sanados. Palabra de Dios. Señor. Aquí vemos a cuántas etapas de nuestra vida. ¿Cuántas dice Santiago? Por eso es la reflexión en la lectura para meditar con el que está enfermo. Dice Santiago, el que esté alegre, que cante himnos a Dios. ¿Sí? O sea, que está alegre. ¿Quién no ha estado alegre? Todos en nuestra vida, cuando menos unos 30 segundos hemos estado alegres, ¿no? Hemos estado alegres. El que esté triste, ¿qué dice? Que rece, que haga oración. Que haga oración, el que esté triste. En nuestra vida, de repente estamos tristes porque algún problemilla, alguna enfermedad, qué sé yo. Eso es lo que está presentando Santiago nuestra vida. Desde el momento en que está alegre, está triste. Y por último, el que está enfermo. El que está enfermo, dice Santiago, que llame a quién. A los ancianos, al sacerdote.
para que ruegue por él, ungiéndolo con aceite. Eso es lo que se le llama la unción de los enfermos. ¿Sí? Unción de los enfermos. Y es ahí donde el sacerdote va y le hace la unción de los enfermos. Pero en caso de que el sacerdote no haya ido, porque hay muchos que dicen, es que si llevo al sacerdote ya parece que están colgados los tenis. Y no es así, ¿no? La unción de los enfermos es para prepararse. Si se sana, bendito Dios. Si se muere, ya va listo. ¿Sí? Ya va listo. Entonces, por eso es la unción. Por eso Santiago pone las 3 etapas de nuestra vida. ¿Estamos contentos? ¿A qué? A cantar. ¿Estamos tristes? A orar. ¿Estamos enfermos? Llamar al sacerdote para que lo unja con aceite en el nombre del Señor. Y aparte de eso, confiese su pecado. ¿Sí? Y dice, la oración hecha con fe salvará al enfermo. Salvará al enfermo. Y si ha cometido pecado, se le será perdonado. ¿Recuerdan cómo empezamos? Con el examen de conciencia. ¿Se dan cuenta? Porque si en eso, si el sacerdote no llega a tiempo y cuelga los tenis, se arrepintió. ¿No? Se arrepintió porque lo ayudamos a hacer un examen de conciencia. Entonces, por eso es necesario, yo casi por lo regular uso este texto bíblico cuando voy a hacer oración por un enfermo. Por lo regular porque me gusta y lo puedo desarrollar en las 3 etapas de nuestra vida. Porque a veces cuando estamos contentos, estamos con salud, muy poco se acuerdan de Dios. Cuando está enfermo, dice, Dios mío, ¿no? Sí, o cuando tiene algún problemita. Entonces, por eso es que examen de conciencia, a ver en qué le ofendimos a Dios. Entonces, por eso es que se va desarrollando la lectura y luego viene la petición. ¿Qué son las peticiones? Las peticiones son imploraciones a Dios, pedirle a Dios. Pedirle a Dios. Esas son peticiones. Y es aquí donde se invita al familiar, si el enfermo no puede hacer o no puede hablar, se invita a los familiares a hacer una pequeña oración por él. Y después de cada petición respondemos, te rogamos, Señor. ¿No? Marcos 16, Marcos 16, 18 también habla de los enfermos, sí. Muy cortito, pero sí. Sirácides también, ¿no? O sea, hay muchos textos bíblicos que nos hablan de la enfermedad. Y ahorita, pues ustedes pueden buscar, yo traigo algunos más ahí, y pueden buscar su Biblia y los pueden agregar a su libreta, ¿no? Bueno, entonces, ¿las peticiones en qué consisten? Entonces, las peticiones te pedimos, Señor, por este hermano o esta hermana que está enfermo, si es tu santa voluntad de aliviarlo, y que tú, Señor, le concedas la salud, pero que se haga tu voluntad. Y decimos, oremos al Señor, y todos responden, te rogamos, Señor. ¿Sí? O también puede ser, Señor, te pedimos por estos familiares que están cuidando a este enfermo, para que tú, Señor, les dé la paciencia necesaria, para que puedan asemejarse a Cristo en el sufrimiento, y oremos al Señor, ¿no? Entonces, esas son las peticiones. Y cada uno de nosotros puede hacer una petición, ¿no? Todos los que estén ahí. Yo los que están ahí haciendo oración conmigo, a todos. Hermano, dele. ¿No? Es que yo no sé. Pues ahí, si sabes hablar, sabes pedir. Al menos que no sepa hablar, pues ya no puedo hacer nada ahí. Pero sí, hasta ahorita no se me ha negado ni uno, ¿no? Pero sí los invito a que hagan oración por él, o por todos los enfermos de la colonia, o qué sé yo, ¿no? O los que están en los hospitales, ya si no quiere pedir por su familiar que está ahí, ¿no? Entonces, es la forma como uno puede enseñar a los familiares a participar en la oración. Elizabeth, ¿cuándo va uno a darles la hostia? Oh, esa es la segunda parte. Okay. Sí. Esta es la segunda parte. Esto es nomás para un mortal como yo. ¿Sí? Bueno, entonces vienen las peticiones
Y luego de las peticiones incluimos lo que es el Padre Nuestro y el Dios te salve. Padre Nuestro y Dios te salve. Todos se lo saben. Espero que sí. ¿Sí? Entonces se hace el Padre Nuestro y el Dios te salve. Entonces, luego uno, si quiere hacer un poquito más allá de lo que pueda hacer, entonces se puede hacer el Salmo 23, que se cabe en todo, o el Salmo 91. Y se concluye con eso. Con el Salmo 23 o Salmo 91, que incluye en todo momento, ¿no? Porque ahí el Salmo 23, el Señor es mi pastor, ¿no? Y es el que me va a conducir hacia las fuentes tranquilas. O Salmo 91, tú que habitas al amparo del Altísimo, a la sombra del Todopoderoso, dile al Señor mi amparo, mi refugio, ¿no? Entonces, estos dos salmos caben en todos. ¿Sí? Y bueno, y lógico, ya saben que se termina con la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Entonces, cuando se concluye con la oración, se dice: hermanos, demos gracias a Dios, nuestra oración por este enfermo ha terminado. Se concluye con eso. ¿Sí? Hermanos, nuestra oración por este enfermo o esta enferma ha terminado. Demos gracias a Dios. Entonces, así se concluye lo que es la oración. Yo les meto otra oración, por ejemplo, uno que viene en la liturgia, que me encanta mucho en la liturgia de las horas, que dice: cuando la luz del sol es ya poniente, gracias Señor es nuestra melodía, recibe como ofrenda amablemente nuestro dolor, trabajo y alegría. Si poco fue el amor de nuestro empeño de darte vida en el día en que fenece, convierte en realidad lo que fue un sueño, tu gran amor que todo lo engrandece. Jesús, Hijo del Padre, cuando avanza la noche oscura sobre nuestros días, concédenos la paz y la esperanza de esperar cada noche tu gran día. Amén. ¿Qué número es? ¿Eh? ¿Qué número es? Ese viene en la liturgia de las horas. Sí, yo tengo el libro. ¿Sí? No sé cuál, no sabe cuál es. sé, pero lo voy a buscar. Búsquelo y ahí lo va a encontrar. Sí, sí. Ahí encuentra esa oración. ¿Y cómo se llama la oración? Creo que se llama cuando la luz del sol es ya poniente. Cuando la luz del sol es ya poniente. Entonces, porque esa oración incluye, ¿no? Por ejemplo, cuando uno hace oración en la casa en la noche, entonces, o cuando está enfermo, ¿no? Entonces, esa oración también abarca toda nuestra vida. Entonces, es por eso que yo antes de hacer el salmo la incluyo aquí. Pero si así les hace muy dificultoso, yo sé que ustedes se la pueden aprender y ahorita se la aprendían, la pueden hacer, ¿no? Entonces, yo la meto después del Dios te salve y concluyo con el Salmo 23 o el Salmo 91. Entonces, esa es la manera como uno puede hacer oración por un enfermo. ¿Sí se lo aprendieron? Sí. Son listos. Lo escribimos, pero aprenderlo no. Sí, nada más practiquen. Vamos a practicar. Sí, practiquen. Entonces, este es un esquema muy fácil y muy sencillo para poder hacer oración por un enfermo o por alguien que está pasando por alguna dificultad. Entonces, Eliseo, por ejemplo, si yo tengo a mi hijo enfermo, como decimos, vamos a pensar que no en sus últimos momentos, pero en cualquier momento que se me enferma y que lo veo muy grave, sí, yo mismo puedo hacer la oración, claro, invitando a alguien más, ¿verdad? Sí, claro, la puedo hacer. La puedo hacer. O sea, estos, cualquiera, por ejemplo, dice, es que... No necesariamente en el momento en que la persona fallece. No. Si lo considero
una necesidad. Lo Sí, puedo hacer. se puede hacer la oración. Y esa es la manera como puede hacer uno que la persona haga conciencia, ¿no? Porque a consecuencia del pecado, pues nos llegó el sufrimiento a causa de la enfermedad, ¿no? Y no tiene nada de malo que lo practique uno en la casa sin, ¿No? sin que haga enfermo ni nada. No, al contrario, ¿no? Al contrario, lo pueden practicar, por ejemplo, si en cualquier momento le dice, tengo un enfermo, a ver si va a visitarme, a hacerme una oración. Claro que sí, inmediatamente, ¿no? Sin ni recurrir a su cuaderno. Y por teléfono eso se pueden hacer con alguien que te pide oración, hasta por teléfono hablan así. Pues sí se puede hacer, ¿no? Sí se puede hacer porque la oración, diríamos, es viva y eficaz, ¿no? Pero si es en persona es mucho mejor. O al menos que esté lejos, que esté en otro territorio, ¿no? Por el país. Sí, por el estado. entonces se puede hacer así, ¿no? Entonces, lo que decía Araceli, este es un libro muy bueno que todo ministro de la Eucaristía debe de tener, no sé cuántos lo conocen. Bueno, no es el mismo, pero yo tengo uno. Tiene un... Entonces, este es recomendable. Este es muy recomendable para los ministros, para los que piensen ser ministros de la Eucaristía al servicio del enfermo, ¿no? Entonces, es necesario que lo conozcan. ¿Por qué? Porque hay fórmulas para para llevar la Eucaristía a las personas que están enfermas. Entonces, ¿qué es lo que uno debe de hacer para poder llevar la Eucaristía? Primero visitar al enfermo y hacerle preguntas. Hermano o hermana, ¿puedes comulgar? Sí. ¿Hace cuánto te confesaste? No, pues hace 30 años. No, bueno, entonces primero tienes que confesarte. Deja ver si puedo conseguir un sacerdote, al menos que no se pueda levantar, ¿no? Deja conseguir un sacerdote para que vaya y te confiese. Entonces, pero primero uno tiene que, no es que ya, fulano está enfermo y me voy por la comunión, no, porque así no trabaja. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si esa persona no se ha confesado, no puede confesarse, no puede comulgar? Entonces uno tiene que saber primero a lo que se atiene para poder llevar la comunión, mientras no, ¿sí? Y esto ha pasado en algunas ocasiones porque dice, es que la persona dice que sí puede comulgar, pero tiene 15 o 20 años que no se confiesa. Entonces, para estar seguro, disculpe que lo interrumpa, pero digamos, cuando está en el hospital, igual. Porque me ha pasado, he estado allí y la persona que va, no es para hablar mal de la persona, pero llega y da como ni una, todos los que están ahí presentes. Y eso es lo que no debe hacer el ministro. Bueno, sí, porque... Eso es lo que no debe hacer. Gracias. No es que lleva un montón de galletas a repartirlo, no. Eso no se hace. Por eso el ministro tiene que estar instruido. No es que nada más que yo quiero ser ministro, me da la oración del Padre y ya. Pero si no conoce nada, pues, hay ministro y esto me tocó regañar a uno. Me tocó de regañarlo. Llegó, dice, vamos a llevarle la comunión a una enferma, no que conocían. No voy a decir quién, ¿no? Y se la llevó. Bueno, tenía una mesita como esta, llegó, puso el relicario ahí y se puso a platicar con la enferma. Como a la media hora empezó con su sencillito ahí, nada más dijo, pues vengo a darle la comunión, este es el Cordero de Dios y ya, pum, se la dio. Eso es lo que no debe hacer un ministro. El ministro a lo que va. A lo que va. Otra cosa que no debe hacer el ministro. Después de la comunión, quedarse a platicar con el enfermo. No. Porque es el momento en que va a hacer oración. ¿Con quién? Con el mero jefe. Por eso es necesario, si quiere hacer una visita después para platicar con el enfermo, puede ir otro día.
o regresar más tarde. Porque hay ministros que de plano sí dan lástima. Dan lástima. ¿Por qué? Porque no saben lo que están haciendo. Entonces ese es el momento después de la comunión, dejarlo ahí en paz para que se concentre en la oración y ya después vea lo que hace. Perdón, pero el ministro tiene que estar instruido por la iglesia, ¿no? Para que le den el permiso de ser ministro de Eucaristía, ¿o no? Debería, pero desafortunadamente ni los sacerdotes le dan instrucciones a los ministros, ¿no? O sea, a cuántos le han dado, no sé cuántos, no levanten la mano porque los pueden ver. No sé. Disculpe que lo interrumpa, pero digamos, sí he estado varias veces en el hospital con mi madre y llega, y es de aquí de esta iglesia. Y se pone, y no está aquí, mucho mejor. Pero llega y reparte el cuerpo de Cristo a todo el mundo, y mi hermana se rehusó porque ella está en unión libre, y todavía le rogó, digo, no pasa nada, y mi hermana dijo, no, y me hizo la señal, y dije, no lo hagas. Fíjense hasta dónde llega el ministro. Está muy mal. En la ignorancia. Debe ser el mismo que regañó usted. A lo mejor, al rato nos pasamos nombre. Es que yo pienso que eso es algo muy serio, o sea, es algo sagrado, muy serio, tomarlo con seriedad, porque es un sacramento. ¿Sí? O sea, el ministro desde el momento en que recibe el relicario que lleva en su corazón, porque esto también me tocó de regañar a una ministra, llevaba la comunión, se la metía aquí al brasier. ¿No? ¿Qué es eso? ¿No? ¿Qué es eso? ¿No? Por eso es... Todo eso lleva un proceso, ¿no? ¿Sí? Cuando uno, pienso que es como ir a una clase de algo que le tengan que explicar que es un ministro. Pero es que es un relicario que está colgado, Eliseo. Sí. Tiene aquí la hostia y ella se lo hizo fácil y lo puso adentro de su blusa, pero no es No, sí. Varias lo traen colgado aquí. Sí, pero es que hasta se abrió acá, ¿no? Pues uno ni modo que no mire. No, va a ser enfrente de uno, pues. Entonces, y eso es lo que no debe. Y pararse a platicar con todos. Pues, ¿cómo es que es un ministro de la Eucaristía? Un ministro de la Eucaristía es que lo recibe, va haciendo el rosario, va haciendo oración hasta que llegue a la casa. Entonces es como un rito, como lo hacen desde el momento en que bendicen la Sagrada Comunión y van a llevársela al enfermo, ¿verdad? Sí. Es todo un rito desde que salen, lo bendicen y llegan a la visita. Es oración. Oración. Si van dos, pues haciendo oración. ¿Tiene usted los libros? ¿Se pueden conseguir con ustedes? Sí. Sí, se pueden, bueno, no tengo, pero sí se pueden ordenar. Sí se pueden ordenar. Más que están caídos. Bueno, para un ministerio de esto no se hace. ¿Okay? Pero se cargamos a venir. Como quieran. Bueno, le cargo uno de esos. Vale. Yo también. Deja hacerle la orden y... Bueno. Yo también. Yo tengo, sí. pero para ver esto. Sí. Que este está completísimo. Entonces trae oración para el ministro, que es lo que puede ir haciendo durante el camino o quiere hacer. Miren, estas son las oraciones de aquí en adelante, las oraciones que puede hacer el ministro. Hay muchas oraciones aquí que puede desarrollar el ministro. Bueno, entonces, esa es la forma. Yo trabajo con los enfermos. Ajá. O sea, yo entiendo mucho de lo que me está diciendo. Ah, ok. Pero pues es muy bueno saber más todavía. Sí. Yo regularmente cuando ya los veo que ellos están sufriendo mucho para morir, yo me pongo a rezar el rosario de la Divina Misericordia. ¿Está bien o? Sí. O sea, está bien el rosario, ¿no? No lo sé completamente, pero hago todo lo posible y sobre todo la fe para ayudar a esta persona que pues, necesito darlo de tocar. Puede hacer un buen examen de conciencia. Está bien, pero ahorita que ya tiene la fórmula completa, sí, no, ya la llevo completa. Entonces ya al ataque. Llevo las armas. Pero ella, como a lo que ella dice, lo está haciendo bien porque está orando por el enfermo todavía, a pesar de que ya terminó lo que es en sí la ceremonia o como se llama, no sé. Pues realmente ya están
digamos, minutos, segundos, de que ya, porque uno más o menos aprende a reconocer cuando ellos ya están listos para que Dios los recoja, ¿no? Sí. Entonces aprende uno bastante y trata uno de, pues, de hacer algo en aquella desesperación de verlo sufrir tanto. Y bueno, me ha trabajado, me ha funcionado hasta ahorita, gracias a Dios. Me agarro a rezo y rezo y orando por ellos. Y más doy la vuelta que, pues ya, así te lo recogí. Sí, eso es lo que uno debe de hacer, ¿no? Si ya tiene más o menos un esquema, entonces desarrollarlo. El Rosario de la Misericordia es bueno, el Rosario normal, diríamos, ¿no? Es bueno. Pero si tiene una fórmula completa, está bien con lo que uno se sienta bien para poder ayudar a la persona. Entonces, esto es muy delicado para los ministros. Es muy delicadísimo. Y que el ministro debe tener respeto hacia la Eucaristía. Un respeto lo mayor, ¿por qué? Porque lo lleva ahí. Lo lleva ahí. Y sobre todo también saber que los sacerdotes deben también de instruir a quien va a ser ministro. No es nada más que le dé la bendición y ya, porque quiere servir. Porque una ocasión me tocó de ir a ver un ministro que estaba recibiendo plática con los testigos de Jehová. Sí. ¿Cómo va a ser posible, no, que un ministro reciba plática de eso? Eso es lo peor que puede haber, ¿no? Y de alguien que no cree en eso, ¿no? Sí. Entonces, por eso es que la insistencia de que los ministros estén bien preparados para que puedan dar la comunión. Mi hermana tiene una, conocida de que es de la vida mundana. Y dice, yo no me ha tocado ir a la iglesia que va ella. Y que llego a la iglesia y está Oh, no. Sí, es necesario hablar con ellos. Es necesario. ¿Por qué? Porque si uno no dice nada, entonces piensan que lo que están haciendo está bien, ¿no? Entonces, el ministro es el que debe dar testimonio de lo que está haciendo. Entonces, hablar con ellos. Ya si lo quiere hacer, está bien, y si no, pues ahí se la verá con el jefe, ¿no? Ahí se la verá con el jefe. Por eso Ezequiel dice, si tú reprendes al malvado de su mala conducta y se arrepiente, tú te habrás salvado. Pero si tú no le dices nada, a ti te pediré cuenta de sus malas obras. Ezequiel capítulo 3, del versículo 1 hasta el versículo 15. Véanlo y ahí se darán cuenta. Sí, lo vimos cuando estábamos viendo Historia de la Salvación, a mí me tocó darles eso y yo me acuerdo muy claro de lo que Ezequiel decía. Sí. Ezequiel 3. Vean todo el capítulo 3 y se darán cuenta que está duro ahí lo que dice. Por eso son profetas. Bueno, vamos a ver así para los que son ministros. No sé cuántos son ministros aquí, pero si en caso de que quieran ser ministros, pues ya saben lo que tienen que hacer. ¿Sí? No ir así a ciegas. No a las juntas. No, es que le comento, es que a veces los ministros, el padre, del que estaba el padre Jorge, él nos ofreció una plática ya en el seminario. Y muchas personas que se apuntaron no fueron. Y él daba pláticas. A veces no tomamos la responsabilidad que debe de tomar ese cargo. Y la seriedad, más que nada la seriedad, porque incluso como aquí ayudamos en misa, llegamos tarde y no toman las debidas precauciones, van así muy mundanas, pues a veces muy escotadas o muy apretadas, y es lo primero que nos dijo el padre Jorge. Y es lo que dice el padre Warley también. Incluso el padre Warley tiene unos taparrabos. No. Está para otra cosa. Unos rebozos para ese tipo de personas. Y todo ese tipo es muy delicado porque toda la gente la está viendo y toda la gente, pues, ya ve que somos muy mundanos, ¿verdad? Y si no se ve bien. Y hacen punta y no van o no ponen atención. Pero bueno, Dios se vale de los presentes, pero no porque se valga de los presentes van a hacer un trabajo muy pobre. Sí, o un trabajo muy cochino. Entonces, yo por ejemplo ahorita dejé de ser ministro de la Eucaristía porque ya hay muchos que ayudan. Cuando no había, pues ahí me veían.
Ahorita ya no, porque hay muchos. Pero cuando hay un enfermo, le pido permiso al sacerdote, padre, me da permiso de llevar la comunión a este enfermo. Me dice sí o me dice no. No, si no, pues mande a alguien, ¿no? No, si no quiere que yo lo haga, pues mande a uno de los ministros que están activos, mándelos y ahí está, vaya. Entonces eso es lo que yo hago. Entonces si me dan permiso, yo la puedo llevar, pero si no, que yo diga, es que yo la quiero llevar, no. No. Entonces hay que aprender a saber hasta dónde puedo hacerlo uno o hasta dónde no. No. Entonces, si el sacerdote, por ejemplo, le falta ministro en la Eucaristía, me conoce y me dice, ¿me ayudas a dar la Eucaristía? Pues sí, ¿por qué no? ¿No? Me está pidiendo y uno no tiene que negarse, ¿no? Sí, está en gracia, no diríamos, ¿no? Entonces, eso es lo que uno debe. Si no, pues ni modo decirle, ¿sabes qué? No, confiéseme antes, ¿no? Entonces, eso es lo que debe hacer el ministro. Esperemos que nos escuche y que nos vea. Bueno. Entonces, para la forma como puede llevar la comunión, se empieza igual en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la fórmula que católicos deben de saber. No es únicamente de llevar la comunión. Bueno, le traje la comunión del cuerpo de Cristo y punto. No, abra la boca y ya. No. Entonces se empieza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y hacen lo mismo. Hacen lo mismo, examen de conciencia, el yo confieso. Y ahí se incluye, dice, yo confieso ante Dios, Padre Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran disculpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Y se hace Dios, ¿cómo se hace? Ya se me fue. Ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran disculpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Y luego se dice, Dios Todopoderoso tenga misericordia. Es así. Dios Todopoderoso tenga misericordia de todos nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Así. Y luego, eso es el examen de conciencia o el acto penitencial. Y luego se hace lo que es la celebración de la palabra. La celebración de la palabra tiene que ser en lecturas que hablen de la Eucaristía. Por ejemplo, 1 Corintios 11, 23 al 27. 1 Corintios 11, 26 al 27. Lucas 22, 19 al 20. ¿Lucas qué? Lucas 22, 19 al 20. Juan 6, 54 al 56. Juan 6, 54 al 56. Hechos 20, versículo 7. Hechos 20, el versículo 7. Hechos 2, 42. Entonces, se lee la lectura, se da una pequeña reflexión de lo que está hablando lo que es el cuerpo y la sangre del Señor, porque todo eso hablan las lecturas, tiene que ser adecuada para eso. Se da una pequeña reflexión, pues el Señor se ha dignado en venirlo a visitar a usted hasta su cama, que está enfermo, ya que usted no puede ir a la Santa Eucaristía, y ahí lo motiva a uno, ¿no?
y el Señor, que es grande y poderoso, ha venido para que tenga ese encuentro en su corazón, qué sé yo, ¿no? Las palabras que le inspire el Espíritu Santo ahí y los puedan alentar. Y luego de eso viene la comunión ya. Se saca de donde se tiene el relicario, se saca y se dice, este es el Cordero, se levanta este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la mesa del Señor. Y el que está ahí, si puede hablar, dice pues que conteste, ¿no? Conteste, Señor, yo no soy digno de que vengas a mí, pero una palabra tuya bastará para sanar mi alma, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que hacerlo participar al que está enfermo, si puede hablar, ¿no? Y si hace, se me pasó, antes de eso es el Padre Nuestro, antes de eso. ¿Antes de la comunión? Antes de la comunión es el Padre Nuestro. Es el Padre Nuestro. Terminado el Padre Nuestro, ahora sí viene la comunión. Ahí disculpen, se me pasó él. Y terminando la comunión, se hace la oración de lo que es el alma de Cristo. Alma de Cristo. Se hace esa oración. Alma de Cristo, santifícame, el cuerpo de Cristo, ¿no? Entonces se hace esa oración. Y, así viene en el orden, pero sí, en el libro, ¿verdad? aquí viene en el orden. Sí. Entonces ahí viene en el orden. Entonces, y se termina con una oración que viene aquí en el libro que dice, oremos, Señor, que nos dejaste en el memorial de tu pasión, con este admirable sacramento, concédenos venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que todos podamos experimentar siempre en nosotros los frutos de tu redención, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Y ya el ministro dice, el Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleva a la vida eterna. Amén. Se termina así. Y ya demos gracias a Dios, nuestra comunión por el enfermo ha terminado. Y se retira sin decir nada. Ni estar saludando a toda la familia. No. Al contrario, le dice a las familias, sálganse un poquito para afuera, dejemos que haga oración o hagan oración con él. Y está bien, perdón. Creo que me tocó a verlo y no hacen eso. Es lo que te digo, que nosotros primero empezamos al revés. O sea, yo iba con los enfermos, ¿verdad? Para darlas, pero yo no sabía cómo era todo el proceso. Sí. Yo por eso me retiré, dije, no, yo esto me falta mucho todavía. Sí. Una pregunta, hay veces que está la familia y quieren comulgar también. Sí, por eso se dice, la persona que está cuidando al enfermo es la única que se le debe de dar la comunión. La persona que lo cuida, si es que puede comulgar. Por eso para ir a ver a un enfermo, ¿quién lo cuida y quién va a comulgar? Los demás pueden ir a misa. No es que hay que llevar todo ahí como para toda la familia, no. Únicamente para una persona o dos máximo, ¿no? Que estén cuidando al enfermo. Porque a veces dicen, no, pues que ya comulgué aquí, ya no voy a misa. ¿Y cómo no? Eso no trabaja así. Es increíble, pero hay mucha necesidad en nuestra iglesia de gente que quiera ir a dar la comunión. Por Sí. eso tal vez no tienen tiempo de prepararnos. Ahora sí que nos avientan. Allá como sale, ¿no? Sí, porque nos mandan como a 7, 8 personas a cada quien. Inclusive hay aquí como pequeños nursing homes, que son casas. Sí. Tienen 7, 8 enfermos ahí y hay que les hablar a todos. Sí, falta preparación. Exacto. Pero también hay Porque hay mucha algunos ministros necesidad. muy flojos que no quieren prepararse, ¿no? Ay, disculpen. Una pregunta, si llevas
comunión de más y no te des consumida porque no todas las personas están, tal vez llevas para la familia pues, que lo está cuidando, Ajá. pero no pueden y te sobran algunas hostias que tienes que regresarte inmediatamente, regresarlas o tú las puedes consumir. Pueden ser las dos opciones. Si piensa que va a estar abierto, porque a veces dice ya está cerrado completamente todo, ya no me va a dar tiempo de regresarlo, la puede uno consumir. O por ejemplo le llevaba la comunión al enfermo, se lo llevaron de emergencia al hospital, no puede irlo a corretear. Entonces consuma o la puede regresar. Pueden ser las dos opciones. Pero no puedes pasearte con ella como primero voy al shopping y luego me No. Y esto ha habido muchos ministros que han hecho descaradamente eso. Sí. Entonces por eso es que... Eso es sacrilegio. Sí. Entonces por eso es que el ministro debe ser el más preparado para llevar la comunión. Oye, y si hace eso, no cualquier sacerdote perdona ese pecado, ¿verdad? No, pues que es un sacrilegio. O sea, no lo puede confesar como un sacerdote normal. Pues sí lo puede confesar, ¿no? Sí lo puede confesar, pero que lo perdone, quién sabe, ¿no? Ahí el sacerdote le dirá lo que tiene que hacer. Sí. Les miré una película que es real, que era de los mártires de España y cuando mataban a los católicos y el padre, que era un seminarista, llevaba varias comuniones en su pecho, entonces él sabía que lo iban a matar y que si le encontraban la Eucaristía, pues que la iban A profanar. Entonces él lo que hizo, se la metió todas a la boca como unas 10 de un jalón. Entonces dije, bueno, yo creo que es mejor a que sea profanada, pero... Sí, con ese caso de persecución es mejor consumir. Por ejemplo, a San Tarcisio, él no se la pudo comer y la agarró en la mano y no se la pudieron quitar y lo mataron y no le pudieron abrir la mano, ¿no? San Tarcisio, la otra santa que es también de la Eucaristía, que no me acuerdo. Es una niña, ¿no? Sí. Que fue el otro día el día del santo. Sí, no me acuerdo cómo se llama, pero San Tarcisio sí, por eso es el patrono de los niños de la adoración. Ella no. ¿Cuál? La niña que No. vivió comiendo con pura Eucaristía nomás. No, es una de las mártires. O Santa Inocencia, una que mató a su papá porque hizo la primera comunión. O sea, hay varios santos como San Cirilo, ¿no? Hay varios santos pero hay esos dos que son los patronos de la adoración nocturna de los niños, ¿no? De los Tarcisios se les llama. Y de las niñas, ya no me acuerdo cómo se llama la niña, pero esos son los patrones de los niños de la adoración nocturna. Bueno, entonces, preguntas. ¿Les quedó claro cómo es que debe de ser un ministro? ¿Cómo es que uno puede ir a hacer oración por un enfermo? Sí. ¿Tienen preguntas? Yo tengo una. A ver. ¿Es correcto después de que ya está consagrada seguir diciendo la hostia? Cuerpo y la sangre del Señor, o Santa Eucaristía. Sí. Laura nos ha corregido en Yo eso. los corrijo siempre, Ella pero no nos me hacen corrige. caso. Sí, o la Santa Eucaristía. Sí, es lo correcto. Porque antes no está consagrado, no es el cuerpo. Bueno, una pregunta, disculpe, digamos, yo he estado muchas veces porque mi mamá cada rato se va al hospital, muchos fines de semana, a veces me lo pasamos ahí, ¿verdad? Entonces, si la persona a la que ha ido, porque van de muchas iglesias, la persona que ha ido ahí empezó hablando inglés y acabó con el español, pero no hizo nada de esto. Si no hace nada de esto, le puedo decir, ¿sabe qué? Así no. Prepárese, dígalo. Bueno, ¿lo puedo interrumpir? Sí. Ok, gracias. Sí, prepárese y hágalo bien. Ok. Sí. Porque si no, nunca vamos a acabar con esto, porque es bueno que la lleven pero sin una preparación, pues tampoco, ¿no? Tiene que tener todo el respeto que se merece. Anunciar y denunciar. Sí, ese es el trabajo. ¿Algo quería preguntarte? ¿No? Por hoy.
Lo correcto de que cuando uno es ministro de la Eucaristía y sube al altar, cuando ya va a empezar, ¿verdad? ¿Es correcto que esté así? Casi por lo regular recomiendan que el sacerdote, el ministro debe estar así en señal de oración. Oración. Sí, sea un respeto, una adoración profunda al Señor. Pero a lo mejor tiene frío. Eso, ¿no? Entonces O hay sea, otra pregunta que un día alguien no viene, no está aquí, pero dijo que de otra iglesia, pues. de Cristo Sí. se tenía que masticar. Y yo le dije, pues hasta donde yo sé, no te puedo contestar. Pues, es que la palabra Eucaristía significa eso, roer, morder, comer, ¿no? Eso es lo que significa, ¿no? Eso se llama fracción, ¿no? O sea, la fraccionan, la muelen, la comen. Eso es Eucaristía. Él dijo que en cuanto se la ponía, tenía que masticarla. Y le dije, no sé, le digo, no te puedo. Yo creo que sí, mucha en la hambre, ¿no? mañana eso me impresionó en la misa del Padre, en la mañana, no sé si alguien vino en la misa en la mañana. Usted sí se dio cuenta cómo es un sacerdote ya muy viejito, retirado, y se puso una muy grande. Sí, por eso es fraccionar a comer. Oye, teacher, otra pregunta. Ajá. Cuando tuve un compañero que lo pusieron de ministro de Eucaristía, pero como a las 2 semanas empezó a decir que, dice, ya no me dieron ganas de darle la comunión a él porque yo sé que no está en gracia con Dios. Que no está con eso, él ya estaba como juzgando o como él queriendo dar y no dar. No, entonces ya es un error eso. Eso es un error, Sí, ¿verdad? ya es un error. Es un error. Por eso poniendo otra vez a lo mismo, ¿no? Si lee Juan 6:54, dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, come. ¿Qué es comer? Masticar, ¿no? Come mi carne y bebe mi sangre, vive de vida eterna. Entonces ahí está la respuesta. Fíjate que una persona también nos visita a veces a la casa y como sabe que nosotros ayudamos en el ministro de la Eucaristía, dice, dejen eso, ustedes no están permitidos para eso porque solamente es sacerdote y ustedes están pecando. Bueno, eso se quedó, diríamos, en el Antiguo Testamento, ¿no? Entonces, el Concilio Vaticano para acá le dio la libertad al laico de que pudiera ayudar. Y es por eso que la Iglesia lo ha permitido. Sí, del Concilio Vaticano. Entonces, antes de eso, nadie podía hacer nada. El sacerdote hacía todo. El sacerdote cantaba, el sacerdote recogía la limosna, el sacerdote hacía todo. La limona, esa fue. No, pues para los que dan, pero para los que no dan, trae 10. Luego decimos así, pues Sí. más el limona. Trae 10, $11 y en vez de darle el de 10 da 1. ¿Qué es eso? Si quieren ver la canastita. Dice, pues, cambio. A ver. Que les dijo que se confesaran todo, perdón, que comulgaran. Entonces pues mi papá no se levantó y dice que la mayoría de la gente que le dijo comulguen y después se confiesan. Y dice que ya volvió a decirles otra vez lo mismo. Dice, a mí no me parece, y le dice que la mayoría de la gente se levantan a comulgar. Sí, entonces, pero si hacen el compromiso, si el sacerdote les dice confiésense y no lo hacen, entonces ¿quién está pecando? Sí, entonces, por eso dice, pueden comulgar, pero tienen que confesarse. Porque yo no sé qué decir a mi papá, dije, pues no parece bien, pero ya como dice usted. Sí, es la orden. Pero si no lo hacen, no se confiesan. Dice, comulgo, total, ya el sacerdote dijo que puedo comulgar y después me confieso. Pero si no lo hace después, ¿quién está pecando? El que comulgó. Por eso San Pablo ahí dice ya el versículo 26-27. El que come y bebe indignamente el cuerpo del Señor,
O sea, que no se ha confesado, no se confiesa, come y bebe su propia condenación. ¿No? Ahí lo dice. A ver, ¿quería decir algo? ¿O quién fue? ¿Dónde está esa? Primero de Corintios 11, 23 al 26 o 27. Pablo, ¿cuál es la lectura de Pablo? Donde dice, el que come mi carne y mi sangre. Esa, de San Pablo, primero de Corintios 11, 23 al 27. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿El esquema de oración se haría igual para mí? Sí. ¿Sometiría al examen de conciencia? No, es el mismo, porque la persona que va a hacer la oración puede que tenga algún pecadillo por ahí, ¿no? Escondido. Que no sea mortal, pero que se le perdona ahí con el yo confieso. Sí. Entonces es el mismo esquema para todos. Bueno, ¿todo? ¿Es todo? ¿No más? ¿Preguntas? ¿Se acabaron tan pronto? Bueno. Oiga, dice, yo tengo una pregunta. ¿Cómo decirla? Si uno quiere que una persona, el día de su muerte, se acerque a Dios de alguna manera, y la persona no quiere, pero uno lo desea, ¿no se puede hacer nada? ¿No? No, si la persona no lo desea. No. Yo porque he oído que hay personas que cuando fallecen, definitivamente siendo católicos, bueno, entre comillas, simplemente se niegan a recibir o a confesarse o a recibir la Sagrada Eucaristía. Si la persona no quiere, no se puede forzar a la persona. No, es su libertad. Es su libertad. Es como si dijera, a usted le gustan los chocolates italianos y a mí no me gusta. Y a mí no me gusta y digo, yo no los como. Entonces dice, yo me los como por usted. ¿A quién le van a hacer efecto? A usted. Entonces es lo mismo si una persona no quiere. Pues, puede hacer oración, sí, pero de ahí no pasa. Oye, profe, si un anciano, cualquier persona que está a punto de morir, puede comulgar o tampoco, no tengo los sacramentos. No, por eso tiene que recibir los sacramentos. Si ya recibió la unción de los enfermos, es porque ya lo confesó un sacerdote. ¿Sí? A una persona que no ha recibido los La sacramentos. seminarista decía que en casos muy extremos, por ejemplo, que vayas en un accidente y ve una persona muriendo, si no hay un sacerdote y que esa persona tiene los minutos contados, que tú puedes, por ejemplo, si no está bautizada, tú puedes bautizarla. Claro. Si no está confesada, que puedes confesar, pero que tú tienes que confesar, que él tiene que tener verdadero arrepentimiento, que lo confieses, pero como quien dice, esos pecados tú tienes que decírselo directamente a un padre cuando tengas esa oportunidad. Entonces, los pecados pasaron a ti. No, porque una persona común y corriente como yo, que no está bajo la ordenación, no puede confesar. Ni el diácono, que es el que podría hacerlo, ni el diácono está autorizado para confesar. Tal vez podemos confesar, pero no dar la absolución, No, lo único que puede decirle uno ahí, hermano o hermana, Cristo te ha dado esta oportunidad en estos últimos momentos de tu vida. Haz un examen de conciencia, arrepiéntete de los pecados, es lo único que puede hacer uno. O sea, invitarlo a que se arrepienta. ¿Y bautizarlo? Sí, bautizarlo, sí. ¿Que se arrepienta como Jesús en la cruz? Como el buen ladrón. Sí. Sí, pero de ahí de confesar los pecados, no. A ver. Si una persona no tiene todos los sacramentos y se está muriendo, no puede comulgar. ¿Como cuál sacramento? O sea, la comunión, confirmación, todos esos. Si tiene comunión, si tiene el bautismo, que es el de regla, es el de iniciación, puede comulgar en un caso de eso, pero tiene que hacer la confesión, ¿no? O sea, puede recibir los... comunión. ¿Eh?
aunque no tenga la comunión. Por eso tiene que hacer la confesión. Si está en un caso de eso extremo y está el sacerdote. Sí. Mientras no. Por eso se hace la invitación aquí a todos los asistentes a este congreso de que deben de prepararse, lo más que prepararse, de confesarse cuando menos una vez al mes para estar en gracia de Dios, si no, no se puede hacer nada de eso. Porque como usted lo hace así, bien, pero para que tenga más efecto, es que debemos estar también nosotros purificados. Sí. Si no estamos purificados, tiene que confesarse. El ministro tiene que dar ejemplo de la confesión regularmente. No sé. Yo nomás quería hacer el comentario del bautismo cuando uno está en un accidente, ¿no? La persona que está lastimada tiene que pedirlo. No, las personas que están a su alrededor no pueden llegar como héroes a quererlo salvar. La persona que se lastima y tiene esa necesidad de reconciliarse y recibir el bautismo, lo tiene que pedir. No es que uno quiera o vaya uno a dar. Sí, o puede uno preguntarle si ya está bautizado o no. Cuando ya acepta la conversión como Cristo su Salvador, ya está en el camino del Señor. Sí, uno puede aprovechar esos momentos y preguntarle si está bautizado o no. Y si quiere bautizarse, si quiere arrepentirse, se le hace, y si no, se deja su libertad. A ver, quizá un niño como así, pues sí, no se puede bautizar. Sí, o sea, como ellos ya no tienen conciencia todavía. Es lo único. Bueno, creo que... Alguien que ya esté inconsciente y tú sabes que no está bautizado, pero que está ya, sabes que cada uno Sí, bueno, diríamos esos son los bautismos de intención. No son los bautismos de intención, lo que la iglesia le llama, o los de sangre también, ¿no? Los de sangre son, por ejemplo, cuando hay una persecución, no está bautizado y lo van a martirizar, eso se le llama bautismo de sangre. O sea, tuvieron todo el anhelo de ser cristianos. Entonces, y en eso se mira lo que uno puede hacer o no puede hacer. Cuando se va uno al cielo, ¿no? Por ejemplo, cuando estaba yo en el otro grupo, hubo una visitación a una casa de ancianos y platicando con unos viejitos, una señora, nosotros la convencimos de que si quería que la visitara un sacerdote porque ella no era religiosa. Y dijo que sí, fue el padre Lucas. Y cuando fue, el padre Lucas la convenció de que se bautizara. Ya a punto de morirse. Cuando la bautizó, la señora como que volvió en sí. Se murió como a las 2 semanas, pero se murió como bien blanquita y bien y el señor también tuvo su conversión como a los 90 años, a los dos viejitos de 90 años. Ahí que pueda pasar con ellos, ahí como sin comulgar, sin... Sí, no, esto por eso se dice que cuando uno lo hace ignorantemente no hay pecado. No hay pecado, pero en este caso ya cuando el sacerdote le explicó que el bautismo, la comunión, los sacramentos son necesarios para la salvación y no lo aceptan, entonces ya no es ignorancia. Si lo aceptan, qué bueno. Sí, pero mientras tanto no conozca nada, entonces no hay pecado. No hay pecado, pero ya cuando alguien le explicó, entonces sí, agárrense porque sí lleva luz. Pero por ejemplo, Eliseo, yo tengo una amiga que dialogué el otro día con ella, que ella dice que para ella Jesús no fue el Hijo de Dios. O sea, ella no lo acepta, no hay salvación para ella mientras no lo acepte como Hijo Pues de sí, Dios, ¿verdad? ¿no? Yo le dejé saber a ella. Sí, pues no dice, no basta con que me diga Señor, ¿no? Sí. Entonces tiene que... Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Si tú no crees en él, Sí. como Hijo de Dios, No hay salvación. No hay salvación. Es una señora ya, ¿verdad? Bueno, se me pasaron los textos bíblicos que le iba a dar. Sí, ya te los miré aquí. Para la otra, para que no la Sí, ahí lo apuntan rapidito, tenemos 30 segundos. Tercero de Juan 1:2. Tercera de Juan 1:2. El versículo 1 y el versículo 2, porque eso no tienen capítulo, acuérdense nada más. Isaías 53:4. 53, versículo 4.
Mateo 10:8. Lucas 10:9 y Mateo 14:14. Bueno, esos son los textos bíblicos y ustedes pueden buscar más que se relacionen con enfermos, curaciones, lo pueden agregar ahí a su lista. Esta es una introducción para que sepan cómo hacer una oración. Bueno, nos ponemos de pie o parados para hacer la oración. Los que recuerden el anuncio que les di, los que van a hacer promesa, cuando menos tienen que haber recibido más de la mitad del curso que se han dado de historia de la salvación o el de apologética. Aquí Carlos tiene las hojas y pues ahí deciden el que quiera hacer o que se quiera dedicar al ministerio de enfermos. Entonces ahí están las hojas. Bueno, vamos haciendo la oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito sea Señor, Padre, Hijo y Espíritu Santo, por darnos esta oportunidad de poder realizar este trabajo a través de la oración para los enfermos, de los ministros, y sobre todo, Señor, para que lo hagamos con esa fe, con ese amor hacia todos los que realmente necesitan de estas oraciones. Bendícenos y ayúdanos a poder llegar a la santidad y esforzarnos para asemejarnos a ti en el sufrimiento de los demás. Bendice a cada uno de estos hermanos apóstoles de la palabra, para que todos juntos podamos llegar unidos y para que este grupo siga creciendo en número y en santidad y en todas las parroquias donde estamos. A ti, Mamita María, te encomendamos cada uno de estos hermanos. Bendice al movimiento apóstoles de la palabra alrededor del mundo, para que nos esforcemos por dar a conocer a tu amadísimo Hijo y sobre todo para ser humilde servicial como lo fuiste tú. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. También saludamos a nuestra Madre Santísima diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y terminamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, gracias por venir. Gracias.